Hola, hola, ponte cómoda, porque el día de hoy vamos a derramar el té con Iliana. Y el té de hoy viene cargado de esfuerzo, valentía y propósito. Hoy tengo conmigo a una mujer que no solo ha vencido límites, sino que también ha decidido invertir su vida en restaurar sonrisas y esperanza. Y quiero que recibamos con mucho amor a nuestra doctora en odontología, bueno, especialista en prótesis dentales, son tantas cosas, tantas especialidades que tiene nuestra doctora Eviletsi Roa. Bienvenida, es un honor tenerte aquí con nosotros, gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos, hoy no solamente yo, sino yo sé también que muchas personas le gustaría saber un poquito más de ti. Sabemos que no solamente eres doctora, sino que también eres una mujer de fe. Amén. También eres una mujer de hogar, cabe destacar, ¿verdad? Claro. Y aparte de eso también una empresaria. Amén. Entonces vamos a recibir con mucho cariño a nuestra doctora. Doctora, hoy nos gustaría que te presente, no sé, háblale un poquito. Nada, yo estoy muy honrada, gracias por la invitación aquí derramando el tececito con Iliana. Para mí es un honor y una honra ser la primicia. No, pero vamos a darnos un sorbo para relajarnos, porque tú sabes que cuando hay un té que se derrama, se dice de todo. Y aquí hoy se va a decir de todo. Rico y bendecido. Yo honrada y bendecidísima de estar de aquí de primicia en este nuevo blog, que sé que será de gran bendición. Amén, amén, así lo creemos. Sí. Algo muy importante, nosotros que yo no sé, o sea, a mí me gustaría que las personas que nos ven, esas personas que están en casa, esas personas emprendedoras, conozcan un poquito de usted. O sea, vamos a conocerte un poquito. Claro. Mi primera pregunta de hoy, señores, porque yo sé que muchas personas quieren saber eso, y es que, o sea, ¿desde cuándo surgió el hecho de que tú dices, bueno, yo quiero ser odontóloga? ¿Eso fue algo que siempre estuvo desde niña? ¿O fue algo que un día tú despertaste y dijiste, yo voy a ser odontóloga? O no sé. No. ¿O alguien te implantó ese deseo? Nada de eso. ¿Qué te inspiró a elegir esa profesión? Bueno, lo primero, yo siempre me incliné por el área de la salud, porque en bachillerato yo estudié el técnico en enfermería. Entonces, desde ahí, desde bachillerato, yo inicié a amar lo que es el área de la salud en general por completo. Exactamente. Cuando yo inicio en la universidad, cabe destacar que yo no iba a estudiar odontología, yo no fui a estudiar para nada, pero para nada yo iba a estudiar odontología. Eso estaba lejos de tu pensamiento. Exactamente, ni me pasaba por la mente. Entonces, cuando yo fui allá y nos presentaron las diferentes áreas del área de la salud, y cuando a mí me presentaron odontología, fue como amor a primera vista. Wow, te apasionaste inmediatamente. Exactamente, porque me definieron odontología, vieron todo, que era muy independiente, que tú podías tener tu propia empresa y todas esas cosas. Entonces yo dije, wow, yo me enamoré. Dijiste, yo voy a ser una empresaria del futuro. Exactamente, yo me enamoré. Yo tenía como 18 años más o menos. Me enamoré de odontología y comencé a investigar y dije, me encantó y ahí me quedé. Excelente. Exactamente. Hay algo muy importante y es que muchas veces vemos que hoy en día hay jóvenes que están en el área, vamos a decir, la secundaria, y tú le preguntas, ¿qué tú vas a estudiar cuando termine? ¿Qué te gustaría? Y están así en el aire como, no sé, se sienten como sin una identidad en el área universitaria. O sea, ¿qué le podemos decir a esos jóvenes que están ya terminando a un GIA y como que no saben qué hacer? No. Que se inclinen más, un ejemplo, que vean una persona, su papá, su mamá, si no tienen esa inspiración, ellos pueden ver algo que les guste. Y algo que lo apasione. Que lo apasione, exactamente. O que ellos se inclinen, si les gusta la computadora, como mira mi hermano no sabía que iba a estudiar. Entonces yo le dije a él, pero tú eres bueno en computadora, ponte a estudiar ingeniería en sistemas. Y él así lo hizo, porque esa era su área. Entonces, así viceversa, tienes que ver el joven, qué te gusta, qué te apasiona e inclínate por esa área. Si te gustan los negocios, ponte a estudiar administración de empresas o ponte a estudiar negocios. Es un ejemplo. Si te gusta, un ejemplo, hacer blog o algo, ponte a estudiar algo de cine, de cámara.
o sea, tú puedes ver más o menos qué te gusta, a qué tú te inclinas y por ahí te puedes ir en una profesión. Excelente. Doctora, ¿y cómo ha sido su trayectoria desde que iniciaste hasta convertirte en la persona que eres hoy? O sea, en la profesional que eres el día de hoy. ¿Cómo esa trayectoria ha sido todo color de rosa? Porque cabe destacar que muchas personas ven hoy un ejemplo de la doctora conduciendo su coche, vamos a decir, con su clínica, y bueno, la doctora, pero fue todo siempre así bonito. No siempre todo fue bonito. Háblanos un poco de tu trayectoria como universitaria, Okay. cuando te tocó, un ejemplo, ir a otra nación, incluso a hacer tu No, especialidad. al principio yo comencé a estudiar en una universidad pública, luego me hice la transferencia para otra universidad, donde Wow. ya fue mi mamá y mi papá que comenzaron a ayudarme y todo eso. Fue difícil, porque en el área de la odontología es un poquito costosa, es una carrera que se gasta mucho Sí, dinero, Iliana. sí, así es. Entonces, todo el mundo, yo no dije, no voy a decir como algunas personas que dicen, odontología no es para todo el mundo. Odontología, si usted tiene el deseo de estudiarlo, usted lo puede estudiar con esfuerzo, con sacrificio. Fue mucho sacrificio, fue mucho esfuerzo. Yo a veces me iba a la universidad solamente con el pasaje, Dios con mi mío. comida y para tomarme una botellita de agua. Wow, increíble. Caminando mucho a pie, cogiendo mucho sol. Wow. Yo no era de esa que era de popi, que tenía No te llevaban en un coche privado, nada de eso. ¿Entiendes? Todo fue sacrificio y todo fue mucho esfuerzo y sacrificio, tanto económicamente, mi familia, como todos hicimos el sacrificio para que hoy se pudiera, un ejemplo, lograr a donde yo he llegado, gracias a Dios. Excelente, wow, wow. Entonces, Sí. una pregunta, doctora, en ese momento de tu estudio, tanto aquí como, porque cabe destacar que tú hiciste una especialidad en Brasil. Sí. Háblanos un poquito de tu experiencia. Eso fue un testimonio. ¿Cómo fue? Porque, poderoso. O sea, tengo entendido que cuando fuiste allí, todavía tú no estabas casada, No. aún ya tú habías terminado tu universidad, Claro. pero ya, o sea, tú dijiste, voy para esta nación donde tú no conocías a nadie, no tenías familia allí, no tenía nadie. ¿Cómo fue ese despegue? O sea, porque fue un cambio. Mira, primera vez que yo hice ese despegue, como tú dices, yo nunca me había apartado de mi familia. Ay, 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 de ay. mi Te saliste de papá. la falda de mamá. Exactamente, salí debajo de la falda Tremendo. de mi mamá. Fue algo totalmente independiente, donde yo me fui sola para allá, a tomar una vida sola, a dormir una semana entera o un mes completo en un colchón en el piso. Wow, sí. Algo que tú nunca lo habías vivido. Exactamente, ¿entiendes? Entonces yo pasé el proceso con las colegas que estaban allá y todo eso. Ellas pudieron tener su cama a tiempo, yo no. Wow. Porque todavía no tenía el dinero para comprar esa cama y dormir. Ellas tres tenían una cama. O sea, que todavía tú saliste de esta nación, de tu tierra natal, a otro lugar a hacer una especialidad. Y aún así, porque las personas piensan que todo el que coge un avión tiene todo el dinero del mundo. No. Entonces, aún así, tú estabas allí pasando, como dicen por ahí, la de Caín. Pasando la de Caín, sí, pasando proceso. Cogiendo mucho sol. Tomando mucho sol, todo eso, pero fue una bendición. Wow. Dios, porque allá nosotros nos cubrían los gastos de la vivienda y nos cubrían los gastos de la alimentación, de la universidad y todo, pero duró 3 meses y que nos enviaran esos gastos. Y de aquí tenían que mandarme o sea, tus padres de aquí tenían que enviarte dinero a Brasil. Dinero para allá, pero ¿cómo así? Ellos haciendo un sacrificio y un esfuerzo aquí sin poder para poder enviármelo allá. Tremendo. Para que yo me pudiera sustentar ese tiempo. Pero fue de gran bendición y de gran enseñanza. En esa trayectoria de estudio, ¿hubo algún momento de tu vida donde tú dijiste, yo voy a soltar esto? Oh, pero claro. No de estudio, sino cuando yo terminé, que yo vine de Brasil, vine para acá. Nosotros nos encontramos aquí de que un empleo, un gobierno que te mandó para allá a estudiar, a prepararte, a capacitarte como profesional, y el gobierno te manda, te da la beca, pero cuando tú vienes, tú retornas para tu país, tú vienes... Todas las puertas cerradas. Todas las puertas cerradas. Wow. Tú tienes que buscar cómo tú te vas a lanzar, ahora qué vas a hacer y todo eso. No es que aquí te la están esperando con un Entonces, empleo. Eso para ti fue un impacto. Claro, no es que aquí te están esperando con un empleo, con un nombramiento, que te van a ayudar, nada que ver. El estudiante viene de allá y viene aquí a romper brazos, a ver cómo vamos a echar para adelante. Entonces, en un momento dado, yo dije, bueno, yo tengo que buscar trabajo aunque sea de secretaria en un lugar. Siendo doctora, especialista. Una especialista que fue allí a otro lugar.
pensando en voy a ser secretaria. Exactamente, yo dije, tengo que buscar, ganando muchas veces menos de un sueldo tengo mínimo. que buscar la manera de hacer algo, porque ya todavía estoy en mi casa, no estoy produciendo, me sentía incómoda, ya mi papá y mi mamá han gastado mucho dinero claro. conmigo, tengo que hacer algo, ¿entiendes? Entonces ahí, gracias a Dios, vino la oportunidad de yo poder estar alquilar un cubículo y ponerme a trabajar con pacientes y hacer clientela inicial desde abajo, sentarme en un lugar, esperar que lleguen los clientes y nada, todo eso es un proceso que hoy en día yo he visto los frutos de ese proceso. Bien. En este caminar, ¿te has chocado con personas que dicen, no, porque tú estás bien, porque tu papá, porque tu mamá, porque todo el colorcito así como que tú eres una fresita? Ay, ¿Te sí. ha tocado a ese tipo de personas en el camino? Sí, me ha tocado mucho, que me dicen, no, porque tú no pasas de trabajo, ¿tú estás segura? Porque hay diferentes tipos de pasar trabajo. Porque todo fue un sacrificio, un esfuerzo de mis padres, que ellos decidieron esforzarse y dejar el taquito para que yo pueda, un ejemplo, surgir y Exacto, echar hacia prepararte. adelante, prepararme, porque no somos de una familia adinerada, de que para poder hacer una carrera costosa, ¿entiendes? Y aún así se atrevieron. Y aún así se atrevieron y confiaron en mí. Le doy gracias a Dios por eso, porque fue mucho el sacrificio y el esfuerzo. Una vez yo tenía unos zapaticos de goma que me los ponía para ir a todos lados. Ay, Dios mío. Que tenía los dedos quemados ya de esos zapaticos de goma. Pero ya tú sabes, todo fue que si de proceso hay que hablar. Claro, trayectoria tiene. ¿Qué es lo que más disfruta de tu trabajo diario con los pacientes? Eso que tú dices, mira, esa es mi parte favorita con los pacientes. No sé si, cuáles son tus pacientes favoritos, si los adultos mayores, los adolescentes, los niños. Cuéntame tu experiencia. Mira, como yo soy protecista, yo trabajo más con adultos mayores. Ya esa parte, cuando yo veo a esas personas que llegan, que no tienen una dentadura completa, y que yo puedo ayudarlo, que el Señor me da la fuerza para restaurar su sonrisa. Para restaurar totalmente su sonrisa, iniciar desde cero con ellos, ver cómo llegaron con la autoestima en el piso, porque los pacientes protésicos son pacientes que tienen el autoestima muy bajo porque no tienen dientes. Entonces que tú lo ayudes, lo acompañes desde el principio, le das consejería. Aparte de eso, uno le da consejería a los pacientes, aparte de restaurar la sonrisa. Porque muchas personas caen en depresión. Claro, porque la sonrisa es el marco de todo. Sí. Si tú no tienes un diente, ¿cómo tú te sentirías? No, pero no. ¿Entiendes? Dios me libre. Entonces, cuando yo veo que ellos tienen su sonrisa y comienzan a sonreír, a hablar con las personas, hay personas que les falta un diente y ellos hablan así, mira, no se ríen completo. Hace como 2 semanas le restauramos un diente a una persona, a un joven, y totalmente, cambió. O sea, él no encontraba qué decir de tan feliz que se sentía. Yo digo, gracias, Señor. Entonces esa es la parte que tú más disfrutas cuando tú puedes ver. Exactamente, cuando veo el cambio, no tanto del diente, sino también emocional de esa persona, de ese paciente. Excelente. Bueno, te voy a decir tu nombre, Viletsi. Sí. Vamos a tocar una parte sensible de ti en este momento. En lo personal me tomé el atrevimiento de colocar estas preguntas porque sé que es algo que puede edificar a muchas familias, a muchos matrimonios, en especial a mujeres que quizás han pasado por lo mismo que tú. Entonces uno nunca sabe a qué corazón uno puede llegar. Sí. Entonces sabemos que recientemente atravesaste una pérdida muy significativa. O sea, ¿podrías compartir con nosotros cómo tú viviste ese momento de duelo? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo tú sentiste? ¿Cómo tú pudiste sustentarte en ese momento? Bueno, como sabemos que somos hijas de Dios. Y así es. Fue un momento muy difícil, me pongo en el lugar, o sea, de todas esas mujeres que han pasado por pérdida. Yo tuve 2 meses de embarazo, en febrero fue que perdí la criatura, y entonces dolió más porque era algo que yo estaba buscando un año buscando tener un bebé, mi esposo y yo muy contentos. Cuando damos la noticia a nuestra familia, a nuestros cercanos, fue un gozo. El mundo estaba súper feliz. Yo dije, wow, qué alegría, porque yo recibía como esa alegría de las personas que estaban a mi lado. Sí. Yo pude sentir como ese apoyo, ese amor tan fraternal, tan familiar. Y de repente, al yo recibir esa noticia y dársela también a los demás, fue una tristeza bastante fuerte, sí.
que no se lo deseo totalmente a nadie, pero en ese proceso Dios realmente hay que estar preparado espiritualmente, porque Dios fue mi ancla, fue mi soporte, me ayudó bastante la oración, el estar confiado en Dios, como dice, todas las cosas obran para bien a los que Amén. aman a Dios. Amén. De que fue doloroso, fue muy doloroso, fue muy, muy triste. Hay algo muy importante también. Sabemos que muchas veces cuando una mujer tiene una pérdida de esa magnitud, o sea, yo me uno a tu dolor, no me ha tocado, pero ¿cómo es eso de que creemos como que nada más la mujer está sufriendo? O sea, ¿cómo tú sobrellevaste el tema del matrimonio dentro del hogar? Porque, o sea, ¿cómo tú sobrellevaste esa actitud de entender que él también sufrió una pérdida, que no solamente fuiste tú? Porque Sí. ambos lo estaban añorando, estaban Claro. esperando eso. Bueno, yo le doy muchas gracias a Dios por mi esposo, porque él fue muy sabio. Y yo entendí también que, claro, que no fui yo sola, porque la mujer es que realmente tiene la criatura dentro, que le está Sí, está sintiendo lo cambia en su cuerpo y todo eso, pero él, aunque él no tenía la niña, la criatura adentro, el bebé adentro, pero él también estaba sintiendo todo. claro. Y para él fue un golpe muy duro, fue muy Wow, fuerte. Incluso que yo no sabía que él me estaba cuidando a mí y yo le estaba cuidando a él. wow, Sí, a veces yo increíble. trataba de no llorar al lado de él, trataba de no, como de no sentirme triste, de poner cara. Para darle fuerza a él. Para darle fuerza a él. Entonces él Wow, hacía lo mismo mi- también. Entonces estaban comprimiendo eso ambos. Exactamente. Él hacía lo mismo para que yo no me sintiera triste, pero hubo un momento que él me lo dijo y yo también se lo dije. Yo dije, bueno, hay que pasar un proceso de duelo, que hay que llorar, que si tienes que Sí, llorar, lloras, si yo tengo que llorar también, tengo que hacerlo. sí. Y desplomarme en la presencia de Dios. Sí, porque muchas ¿Entiendes? personas a veces son un poquito insensibles con la parte Exacto. masculina, que fue ella, No, y él está como si nada, no. porque sabemos que los hombres reciben la cosa de una manera distinta a nosotros. Sí. Nosotras somos más emocionales, más expresivas. Sí, Es difícil sentimentales. encontrar un hombre que sea de que tan expresivo como una mujer. Ujú. Fácilmente un hombre tú lo golpeas emocionalmente y no te tira una lágrima, Ujú. pero no quiere decir que eso no le afectó. Claro que Entonces, sí. Afectó mucho. eso es bueno que las personas lo sepan, o sea, las personas que nos ven, que nos escuchan, y que venga de ti, de una persona que tuvo esa experiencia de primera mano, que no solamente la mujer sufre, también el hombre pasa Ambos, por el momento. ambos deben de apoyarse. Exactamente. Yo creo que ambos deben de apoyarse, sí. ¿Cómo afectó esta experiencia tu perspectiva sobre la vida y tu profesión? Cuando te tocó ya decir, bueno, ya salí de mi reposo, tengo que ir a mi área laboral. Fue muy difícil porque algunos pacientes que yo tenía cercanos sabían incluso que yo estaba embarazada y estaban demasiado, te digo, estaban Emocionado, súper felices, wow. emocionados. O sea, cuando yo llegué a la clínica que me dijo, ¿cómo va la criatura? Y eso, yo respiraba profundo y le decía, no, yo perdí el bebé. Y hubo una paciente mía que se salieron 2 lágrimas cuando yo se lo dije, lloró. Yo dije, no, pero Dios tiene, yo tenía que darle fuerza. Yo decía, no, Dios tiene el control de todo, Dios sabe todas las cosas porque somos hijos de Dios. Y si Dios lo permitió fue por algo, ¿sabes? Si Dios permitió que algo pasara, Él sabe todas las cosas, todo Él sabe por qué pasan nuestras vidas. Si yo le sirvo a Dios, yo dije, bueno, Señor, si yo te sirvo a ti y esto pasó, tú lo permitiste, tú sabes que me quieres trabajar en mí, que quieres trabajar en mi matrimonio, en mi esposo, porque tú permitiste eso, si tú lo quisiste llevar, tú lo pusiste. O sea, tú lo viste desde la perspectiva espiritual. Sí, emocionalmente afectó mucho. Yo prácticamente hubo un momento que yo sentía ese vacío tan grande en mi corazón que yo estaba físicamente, yo estaba prácticamente jorobándome de la tristeza. Wow. Hasta que un día estaba en el servicio, en la iglesia, y nuestro Padre Espiritual comenzó a declarar que todo vacío el Señor lo llenaba. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahí yo recibí esa llenura del Espíritu Santo. Wow. Entonces, solamente el Espíritu Santo, Ileana, llenó ese vacío. Puede llenar ese vacío. Wow. Cada mujer que está pasando por ese proceso, yo le aconsejo que se llene del Espíritu Santo de Dios, porque es el único. Increíble. Porque es algo muy doloroso. Porque tú sientes que te arrancaron. Eso no te lo va a quitar, ese dolor no te lo va a quitar una pastilla, nada, no te lo va a quitar ni tu esposo, un psicólogo. Nada te lo va a quitar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, sí, porque tú sientes que te arrancaron algo, que te desprendieron algo de ti y que ya no está. Entonces ese vacío tan grande, solamente yo dije, wow, Señor, ¿cómo se sentirán esas mujeres que no tienen tu presencia, que no se pueden llenar de ti?
Sí, ¿entiendes? que no conocen, Que no lo que es un conocen. ejemplo, pedir ayuda al que está allá en el tercer Así cielo, es, Espíritu así Santo, es. ven, abrázame, ayúdame. Amén. Y muchas veces la persona que te toca al lado, tu compañero, no sabe a veces cómo darte el apoyo, porque no Exactamente. sabe cómo manejar la No sabe. situación. Así es. Increíble. Pero dímele algo, Eviletsi, a esas personas que han sufrido por esas pérdidas, que no han encontrado, porque hay muchas personas que aún no han encontrado ese consuelo. Dile algo, o sea, un consejo, ¿qué tú le dirías a esa persona? Como te dije, aferrarse a Jesús, aferrarse a la palabra de Dios, ir a la si tú todavía no tienes un lugar de encuentro, ve, póstrate, no sé, al lado de tu cama, póstrate en tu aposento, ahí, en tu habitación, en la sala, y comienza a orar a Dios. Y Dios, el mismo Espíritu Santo, comienza a invitarlo a tu lugar, a tu habitación, y dile, Señor, este vacío que ha quedado en mí, yo quiero que tú lo llenes. Y comienzas a buscar, mira, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, nadie va a poder llenar ese vacío, solamente una sola persona, que es la Wow. persona del Espíritu Santo, porque fue el único que lo pudo hacer conmigo, te va a dar esa fuerza. No es que tú no vas a llorar, no es que tú no vas a sentir dolor, pero en ese momento el Señor va a quitar todo dolor y te va a curar, en el nombre de Jesús. Lo creemos así, wow, Amén. increíble. Sí, mira, algo que también, una pregunta muy importante, durante ese proceso de duelo, ¿qué recursos tú encontraste en los cuales tú dijiste, me voy a apoyar aquí? Sabemos que sí, que eres una persona de fe, pero que tú Amén. podías decir en tu día a día, me voy a levantar con fe, me voy a levantar con fuerza, voy a trabajar, pero ¿qué recursos tú hallaste? Quizás la lectura de un libro, quizás la lectura de la palabra, quizás el hablar con personas de fe también, que te Amén. daban de una u otra manera una palabra o te visitaban. ¿En qué Sí. recurso más tú te apoyaste? Bueno, a mí me apoyó mucho, la iglesia me apoyó mucho, porque en esos días que estuve pasando el proceso, yo nunca estuve sola, gracias a Dios. Mi familia siempre estuvo ahí en mi casa. Eso es muy importante, porque hay personas que pasan por ese proceso y no se lo dicen a nadie, Se quedan Liliana, se callados. quedan callados. Yo digo, no se puede, Ujú. porque es que no se puede, no podemos pasar los procesos, no lo podemos pasar sola. Así es. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba pasando en ese proceso, nuestro padre espiritual iba, me visitaba, iban hermanos de la iglesia también, visitaban, y cada uno de ellos llevaban una palabra de fe. Y Algo esa diferente. palabra de fe te animaba, te levantaba, te Wow. resurgía, te resucitaba nuevamente. También el comenzar, no te puedes encerrar, no puedes quedarte encerrado, tienes que comenzar, seguir yendo a la iglesia, seguir tu vida, tu día a día, porque si te quedas en tu casa encerrado, eso Ujú. nunca Así va a es. pasar. Y una forma como de liberar el dolor es también como compartirlo. Y no Compartirlo, creer como esto es claro. mío solo y yo me quedo y No, con esto me voy a la tumba y nadie me puede hablar de eso porque nadie ha pasado por no, eso. y levantar el rostro también, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, que yo he vencido el mundo. O sea, nosotros somos seres humanos que estamos en la tierra y aunque estemos pasando un proceso, Dios está con nosotros. O sea, yo estoy aquí en la tierra, pero si yo me levanto de aquí, ¿qué me dice a mí? Que yo no me puedo tropezar ahí cuando yo me Ujú. caiga. Soy Así un ser es. humano, no soy un Y no ángel, estamos no estamos exceptos, exentos de los que nos pisen procesos. una uña y ay Dios mío, Claro, tremendo, tremendo. sí. ¿Qué ha influido esta experiencia en tu manera de relacionarte con tus pacientes y colegas? ¿Cómo ha influido esta experiencia que tú has vivido? Como ahorita tú nos decías que fue muy difícil cuando tú volviste a tu área laboral, porque muchas Sí, personas, algunas, no tantas, pero sí, algunas sabían. exactamente, algunas personas, pero en tu, o sea, ¿cómo ha influido eso ahora después de esa experiencia vivida? ¿Cómo hubo un antes y un después? Antes de estar, después de estar, ¿cómo? Sí, 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 porque en el sentido yo estaba yendo con mucho cuidado, trabajando con mucho cuidado, pero Más ahora delicadeza que más antes. delicadeza que antes. Puedo decir que también era sensible, pero ahora un poquito más sensible también con la salud de las personas y eso. Era Ujú. sensible, pero ahora aún más sensible Porque y tuviste todo tu propia eso. experiencia. Exactamente. Wow. Hablando de eso también, yo tuve la oportunidad antes de que me pasara ese proceso, con una paciente que pasó ese proceso que yo pasé. Y yo le di un consejo y la aconsejé. Mm, Entonces ahí yo tuve que aplicar ese consejo que yo le di a ella, tuve que aplicarlo a en mi tu vida. vida. Wow. Exactamente. Sí, Tú, yo sabes, dije, en ese momento tú recordaste recordé a esa exactamente, persona. exactamente. Una Wow. paciente que pasó por ese mismo proceso antes de yo Increíble. pasar por exactamente. Increíble. Sí.
¿Hay alguna práctica o hábito que hayas adoptado para cuidar tu bienestar espiritual? Sí, Porque cuando uno pasa momentos difíciles, por ejemplo, es como que, vamos a decir, una persona que lo tiene todo, no le hace falta nada, y de repente queda sin nada, por así decirlo, y uno dice, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Hay personas que se derrumban. sí, Podemos ver de aquí sentada, es una muestra de fe de que te levantaste, de que no te quedaste en la depresión, no amén. te quedaste hundida en tus emociones comprimidas, sino que te levantaste con nueva fe, das consejería y puedes compartir con el mundo esas experiencias que tú tuviste durante tu momento de duelo. Entonces, ¿hay alguna práctica que tú puedes decir, mira, yo comencé a tomar esto como un hábito, después que pasé este proceso o... Meditar mucho, hablar, como tú dices. Yo, un ejemplo, hablaba con mi esposo, si puede hablar con otra persona libremente de la Sí, situación, porque muchas veces no queremos hablar de lo sucedido. y eso es Pero esa terrible. práctica, yo dije, bueno, hablar me libera. Por ejemplo, hablar de esta situación me libera cada día. Eh, Edile, si te gustaría compartir con nuestra audiencia algún consejo, no sé, alguna frase que tú digas, bueno, esta frase, algo que me identifica a mí, que yo puedo decir, esta frase es Evilesi, personalizada, no sé, algo así ¿Qué como, te digo? No, no tengo como esa frase así como personalizada. No, yo creo que no. Yo creo como que no. bueno, yo creo, según lo que yo conozco de ti, Tú me conoces. sí, según lo que yo conozco de ti, porque cabe destacar que esa es mi amiga. Sí, tienen que saberlo, esa es Es mi hermana, mi somos amiga, sí, amigas. mi amiga y hermana, pero en el ámbito porque somos Sí, hermanas, pero también amigas. amén. Es algo muy importante saber que yo digo, ella es fuerte, Ay, sí. es la fuerza, o sea, esa yo creo que puede ser el eslogan tuyo, lo que te identifique, porque eres una persona fuerte en su totalidad. Se ve así frasita, pero créanme, señores, ella tiene más fuerza que cualquiera. Y una prueba de eso tú eres un testimonio en tu vida laboral, un testimonio en tu vida matrimonial, un testimonio en esto que pasaste, en esta pérdida, que fue algo reciente, eso fue el otro día. Sí. Eso fue totalmente el otro día, mirando tú estás aquí con esa fortaleza, hablando de eso. Yo nada más pienso en eso honestamente y yo me entristezco y yo digo, Jehová, líbrame, porque yo nunca quisiera. Y sin embargo, como decíamos ahorita, ninguno estamos exceptos a pasar por un momento difícil. Así que, bueno, dar no sé, una palabra de esperanza a esta audiencia Audiencia. bella, una palabra de fe ahí que digan, bueno, pero no sé, Ajá. dile algo. Aquí estamos, señora, aquí estamos en el intemperie, Sí, relajada, derramando este té de testimonio sí, y de sí, 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 información, sí. porque cuando tomamos el té, señores, no hay nada que se quede oculto. Está Por eso rico. aquí hoy le vamos a sacar el juguito a nuestra amiga, hermana, pastora, doctor, Doctora, doctor. claro. Aquí, señores, esto es sin filtro aquí. Así que déjense de eso. Señores, ¿qué le digo? En hebreo no, dice en Hechos 8, que nada, que todo obra para bien a los que le aman a Dios. Si tú estás pasando por un proceso difícil o algo, ve un ejemplo, ¿qué Dios quiere hacer en tu vida en ese proceso que tú estás pasando? Busca, no comienza a interrogar a Dios, a decirle por qué pasó, por qué lo hiciste, sino mira qué Dios quiere tratar contigo, qué Dios quiere trabajar en tu corazón, qué Dios quiere trabajar en tu vida. Y cuando tú comiences a ver qué Dios quiere trabajar, vas a ver la cosa de una manera diferente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, estamos en esos caminos y sabemos que, como es la palabra, que todo, ese es mi versículo, Ese es tu todo versículo obra favorito. para bien, todo obra para bien a los que aman al Señor. Wow, wow. Bueno, ¿qué puedo decir? Ya nosotros hemos llegado al final realmente de esta entrevista. Tenemos tanta información que podríamos durar todo el día. Yo creo que sí. Cabe destacar, pero señores, el tiempo apremia. Queremos darte las gracias por compartir tu historia con nosotros, por abrir tu corazón, que es algo que no todo el mundo tiene la valentía de hacer. Hay personas que quizás son muy despiertas dialogando, pero cuando se trata de abrir su corazón al mundo, a que otros te conozcan, dicen, ay, no, no sé, me da flojera. Pero todos, yo sé que muchas de las personas que nos ven tienen una historia que contar. Amén, así Y es. hoy quiero invitarlos a ustedes
a que si tú estás ahí, tú tienes una historia que contar, algo importante de lo cual tú has salido de ese lodo, de ese lugar de oscuridad y te gustaría compartirlo con el mundo, te invito a que nos escribas al DM y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, Derramando el Té con Ileana.